La fiesta anual de la comunidad se suponía que era una de esas tradiciones del vecindario donde todos se reúnen, hacen una barbacoa y fingen preocuparse por el estado del jardín de los demás. Lo que no esperaba era que mi propia esposa lo tratara como su espectáculo de comedia personal conmigo, como el remate de cada chiste. Llevábamos casados 8 años, y, en algún momento del camino, ella desarrolló este hábito de menospreciarme en público. No las bromas juguetonas que hacen las parejas, sino intentos genuinos de avergonzarme frente a otras personas. Pero hoy era diferente. Hoy estaba actuando. ¡Ay! Deberíais haber visto lo que se puso para nuestra cena de aniversario. El mes pasado anunció a un grupo de vecinos reunidos alrededor del nuevo juego de patio de los García. Le dije que se vistiera elegante, y aparece pareciendo que va a entrenar al equipo de fútbol de alevines. Los vecinos soltaron esas risas incómodas que hace la gente cuando presencia algo desagradable, pero no sabe cómo escapar. Yo estaba allí mismo, sosteniendo 2 platos de ensaladilla rusa, viendo a mi esposa tratar nuestro matrimonio como material para un monólogo de humillación. Cariño, era un restaurante agradable, dije con calma, dejando los platos sobre la mesa. Llevaba una camisa y pantalones chinos. El mismo conjunto que me elogiaste la semana pasada. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿Veis? Ni siquiera sabe aguantar una broma. Todo tiene que ser tan serio con él. Pero, aquí está la cuestión. Yo no estaba enfadado. Estaba observando, viéndola realizar este pequeño espectáculo, viendo lo desesperada que estaba por conseguir risas a mi costa, y preguntándome cuándo exactamente mi esposa había decidido que el respeto era opcional en nuestro matrimonio. La tarde continuó así. Cada conversación se convertía en una oportunidad para que ella compartiera alguna historia vergonzosa o hiciera algún comentario hiriente. Cuando nuestro vecino preguntó sobre mi ascenso en el trabajo, ella intervino con: le encanta contarle a la gente sobre eso. Es básicamente un título rimbombante para el mismo trabajo, pero no le digáis que he dicho eso. Cuando alguien elogió el césped, ella dijo: tuve que obligarlo prácticamente a cortarlo. Preferiría pasar sus fines de semana viendo el fútbol y comiendo patatas fritas. Cada comentario se volvía un poco más agudo, un poco más personal. Ella se alimentaba de la atención, de la risa nerviosa, de la forma en que la gente me miraba con esa mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mantuve la boca cerrada y mi expresión neutral. Años de tratar con clientes difíciles me habían enseñado el valor de mantener la calma cuando alguien intenta provocar una reacción. Cuanto más compuesto permanecía, más desesperada se volvía su actuación. «Estás muy callado», dijo, acercándose a mí cerca de la mesa de bebidas. «¿Qué pasa? ¿No puedes soportar un poco de burla?» «Solo estoy escuchando», respondí, aprendiendo mucho sobre lo que realmente piensas de tu marido. Ella se rió, pero ahora sonaba forzado. «Estás siendo dramático. Todo el mundo sabe que solo estamos bromeando». Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Esto no era bromear. Esto era humillación pública, y ella estaba disfrutando cada minuto. Los vecinos empezaban a parecer incómodos. Algunos inventaban excusas para moverse a otras conversaciones. Fue entonces cuando la noté a ella, nuestra vecina de 2 chalets más abajo, la que siempre sonreía y saludaba cuando paseaba a su perro. Estaba observando todo el asunto con una expresión que no podía leer del todo. No era lástima ni vergüenza, sino algo más. Algo así como reconocimiento. Mi esposa era ajena a todo, todavía eufórica con su actuación. Me agarró del brazo posesivamente y anunció a nadie en particular: «Mejor voy a buscarnos unas bebidas, antes de que él empiece a quejarse de que tiene sed también». Mientras se alejaba hacia las neveras portátiles, sentí una presencia a mi lado. La vecina, la del perro, se había acercado. «Lo llevas muy bien», dijo en voz baja. «La mayoría de los tíos habrían perdido los papeles a estas alturas». La miré propiamente por primera vez. Era atractiva, claro, pero eso no fue lo que me impactó. Fue la forma en que me miraba, como si viera algo que mi propia esposa aparentemente había olvidado que existía. «Solo se está divirtiendo», dije, aunque las palabras sonaron vacías. «¿Lo está?» El tono de la vecina era suave pero directo. «Porque desde donde estoy yo, eso no parecía divertido para nadie, excepto para ella». Antes de que pudiera responder, mi esposa regresaba.
llevando 2 vasos de plástico rojos, y luciendo esa expresión de satisfacción que tenía cuando sentía que había entretenido exitosamente a una multitud. No tenía idea de que su actuación había sido presenciada por alguien que la vio exactamente por lo que era. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. Me encontré prestando atención a cosas diferentes. La forma en que las conversaciones de la gente morían cuando nos acercábamos. Los silencios incómodos que seguían a sus bromas. La forma en que esa vecina, la del perro, seguía mirándonos con esa misma expresión indescifrable. Mi esposa, mientras tanto, parecía energizada por su éxito anterior. Ya estaba planeando su próxima actuación. Podía notarlo, buscando la próxima oportunidad para convertir nuestro matrimonio en entretenimiento para los vecinos. Lo que no se daba cuenta era que su audiencia se estaba cansando del espectáculo. 20 minutos después, mi esposa anunció que iba a servirse algo de la mesa de postres y tal vez tomar más bebidas. «Intenta no aburrir a nadie mientras no estoy», dijo con esa misma risa forzada, dándome palmaditas en el hombro, como si fuera un niño al que dejaba con una niñera. En el momento en que estuvo fuera del alcance del oído, la vecina del perro se me acercó de nuevo. De cerca, noté que tenía una forma segura de moverse, como alguien que sabía exactamente lo que quería, y no tenía miedo de ir a por ello. «Voy a preguntarte algo, y quiero que me des una respuesta honesta», dijo, posicionándose de modo que estuviéramos frente a frente. «¿Estás soltero?». La pregunta me golpeó como una fuerza física. No porque fuera inapropiada, sino por cómo me hizo darme cuenta de en qué se había convertido mi matrimonio. Aquí estaba una mujer preguntando si estaba disponible mientras mi esposa estaba a 15 metros de distancia, probablemente contándole a alguien más sobre mi último fracaso doméstico. «Casado», dije, aunque la palabra se sintió extraña en mi boca. 8 años. Ella asintió, pero no pareció sorprendida. Eso es lo que imaginaba, pero tenía que preguntar. «Mira, te he estado observando durante meses. La forma en que te comportas, la forma en que tratas a la gente con respeto, incluso cuando no se lo merecen. La forma en que mantienes la compostura cuando la mayoría de los hombres estarían montando una escena». No estaba seguro de a dónde iba esto, pero tampoco la estaba deteniendo. «Esperaba que estuvieras soltero, porque he querido invitarte a salir, de verdad, invitarte a salir, una cena, conversación, la oportunidad de conocer a alguien que parece tener sus prioridades en orden». La franqueza de ello era refrescante, sin juegos, sin indirectas, sin andarse por las ramas, solo interés honesto de alguien que veía algo en mí que mi propia esposa parecía decidida a destruir. «Es un gran cumplido», dije. «Pero como dije, estoy casado. Sé que lo estás, y puedo ver lo bien que te está funcionando eso». Antes de que pudiera responder, ella continuó. «Mira, no estoy tratando de romper el matrimonio de nadie, pero estoy tratando de entender cómo una mujer puede tener a un hombre como tú y pasar su tiempo haciéndolo sentir pequeño frente a los vecinos. Es una pregunta justa que me he estado haciendo durante la mayor parte de 2 años». «Ella no siempre fue así», dije, aunque, incluso mientras lo decía, me preguntaba si eso era cierto, o si simplemente yo había sido mejor, ignorándolo en aquel entonces. «La gente no suele cambiar de la noche a la mañana», respondió ella. «A veces simplemente empezamos a prestar atención a cosas que solíamos pasar por alto». Fue entonces cuando vi a mi esposa regresar, llevando un plato de pastelitos, y escaneando la multitud, hasta que sus ojos se posaron en nosotros. Incluso desde la distancia, pude ver su expresión cambiar. La sonrisa social desapareció, reemplazada por algo más agudo, más calculador. «Ahí viene», dije en voz baja. La vecina siguió mi mirada y sonrió. No una sonrisa nerviosa o de disculpa, sino el tipo de sonrisa que alguien usa cuando se siente perfectamente cómodo con quien es y lo que acaba de decir. Mi esposa se acercó con esa informalidad forzada que la gente usa cuando intenta parecer indiferente ante algo que claramente le molesta. «Vaya, vaya», dijo, dejando el plato en la mesa cercana con más fuerza de la necesaria. «Haciendo nuevos amigos». «Solo hablando», dije. «¿Sobre qué?». La pregunta iba dirigida a mí, pero sus ojos estaban fijos en la vecina. «En realidad», dijo la vecina, dando un paso adelante ligeramente, «solo le estaba diciendo a tu marido, qué hombre tan impresionante te has llevado. La forma en que se comporta,
su compostura bajo presión. Eres una mujer afortunada. El cumplido fue entregado con perfecta sinceridad, pero pude escuchar el subtexto. Era una prueba, ver cómo reaccionaría mi esposa ante alguien alabando al hombre que había pasado la tarde derribando. La sonrisa de mi esposa se volvió aún más tensa. Ah, tiene sus momentos, supongo. Imagino que tiene muchos momentos, respondió la vecina suavemente. Debe ser agradable tener a alguien tan estable y respetuoso, ¿verdad? ¿Estable?, dijo mi esposa, con la palabra saliendo cortada. Esa es definitivamente la palabra que yo usaría. La tensión era palpable ahora. 3 personas de pie, en un triángulo, cada una perfectamente consciente de lo que realmente se estaba discutiendo. Mi esposa se estaba dando cuenta de que su actuación había sido presenciada por alguien que no se estaba tragando el acto. La vecina estaba dejando claro que veía valor donde mi esposa veía material de comedia, y yo estaba de pie entre ellas, entendiendo por primera vez en años qué se sentía al tener a alguien que me veía como algo más que un blanco. Bueno, dijo mi esposa, agarrando mi brazo con fuerza innecesaria. Creo que deberíamos mezclarnos. Muchos vecinos con los que ponerse al día. Por supuesto, dijo la vecina. Fue agradable hablar con ambos. Realmente esclarecedor. Mientras mi esposa me arrastraba lejos, capté la mirada de la vecina una vez más. Me dio un pequeño asentimiento como diciendo, te veo. No al hombre que tu esposa quiere que todos piensen que eres, sino al hombre que realmente eres. El resto de la fiesta se sintió diferente después de eso. Cada broma que mi esposa hacía a mi costa, cada pequeña puya disfrazada de burla juguetona, se sentía amplificada, porque ahora sabía cómo se veía desde fuera. Ahora tenía un punto de referencia de cómo se veía realmente el respeto. Y mi esposa. Ella parecía sentir que algo había cambiado, aunque no podía poner el dedo en la llaga. Seguía mirando hacia donde había estado la vecina. Su actuación se volvía más agresiva, más desesperada. Lo que no se daba cuenta era que la audiencia de la que realmente tenía que preocuparse era la que estaba parada justo a su lado, la que finalmente estaba prestando atención. Durante la siguiente hora, el comportamiento de mi esposa se intensificó. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para hacer referencia a nuestra interacción anterior con la vecina. Hizo comentarios mordaces sobre mujeres que no respetan los límites y comportamientos inapropiados en eventos familiares. La ironía no pasó desapercibida para nadie que prestara atención. Ella nos posicionó cerca de la zona de la barbacoa, donde la mayoría de los vecinos estaban reunidos, creando esencialmente su propia audiencia cautiva. Fue entonces cuando cometió su error. ¿Sabéis qué es gracioso? Anunció lo suficientemente alto para que todos en un radio de 6 metros la escucharan. Algunas personas vienen a las fiestas del vecindario pensando que pueden simplemente acercarse a hombres casados y empezar a coquetear. En serio, tened un poco de amor propio. La conversación a nuestro alrededor se detuvo. La gente parecía incómoda, cambiando el peso de un pie a otro y encontrando de repente sus vasos de plástico muy interesantes. Pero mi esposa no había terminado. Quiero decir, cuando eres tan obvia al respecto, es simplemente vergonzoso para todos los involucrados, ¿verdad, cariño? Me miró expectante, esperando que yo validara su ataque público a nuestra vecina. Fue entonces cuando decidí que había terminado de ser su socio silencioso en esta actuación. En realidad, dije, mi voz llevándose claramente a través del grupo repentinamente silencioso, creo que lo que es vergonzoso es pasar toda una tarde tratando de humillar a tu marido frente a los vecinos. Se podría haber oído caer un alfiler. La cara de mi esposa pasó por unas 3 expresiones diferentes en 2 segundos, estableciéndose en una indignación conmocionada. Perdona, ¿me has oído? Dejé mi bebida y la enfrenté directamente. Cada conversación hoy, cada historia que has contado, cada broma que has hecho, ha sido a mi costa. Y ahora quieres atacar a alguien por mostrarme un respeto básico. No estaba atacando a nadie. Solo estaba señalando que cierto comportamiento es inapropiado, como decirle a todos que no sé vestirme, como anunciar que mi ascenso no es real, como pasar 2 horas asegurándote de que cada persona aquí sepa lo poco que piensas del hombre con el que te casaste. Los vecinos empezaban a retroceder, creando un círculo más amplio a nuestro alrededor. Algunos parecían fascinados por el drama,
Otros parecían mortificados de ser testigos de ello, pero nadie se iba. «Estás siendo ridículo», dijo ella, su voz volviéndose más aguda. «Era solo una broma inofensiva. Todo el mundo lo sabe». «¿Lo sabe todo el mundo?» Hice un gesto a la multitud que nos rodeaba, porque desde donde estoy yo, parece que todos han estado incómodos viéndote derribarme toda la tarde. Pude ver a algunas personas asintiendo levemente. Otros miraban al suelo, probablemente recordando sus propios momentos de vergüenza ajena de antes. ¿Y sabes cuál es la parte realmente patética?, continué. Una completa extraña me mostró más respeto en 5 minutos del que tú me has mostrado en todo el día. Ella vio a un hombre con el que valía la pena hablar, valía la pena conocer. Mientras tú has estado realizando este triste espectáculo, sobre qué decepción soy. La cara de mi esposa se estaba poniendo roja ahora. Esa mujer estaba completamente fuera de lugar, coqueteando con un hombre casado justo enfrente de su esposa. Ella no estaba coqueteando, estaba siendo honesta. Me dijo exactamente lo que pensaba, sin juegos, sin agenda oculta. ¿Y sabes qué? Ella pensó que yo era alguien digno de respeto. Imagina eso. La multitud se estaba haciendo más grande ahora. Gente de otras partes de la fiesta se acercaba, sintiendo el drama. Mi esposa se dio cuenta también, y pude verla calculando si escalar o retirarse. Eligió escalar. Así que ahora te pones de su lado en lugar del de tu propia esposa. Me estoy poniendo de mi propio lado por primera vez en años. Y sí, si respetarme a mí mismo significa estar de acuerdo con alguien que ve valor en mí en lugar de material de comedia, entonces, absolutamente. Esto es una locura. Estás montando una escena por nada. Yo estoy montando una escena. Casi me río. Tú has estado montando una escena todo el día. La única diferencia es que ahora alguien te está llamando la atención por ello. Fue entonces cuando noté que la vecina en cuestión se había acercado a la multitud. No estaba empujando hacia adelante, ni tratando de insertarse, simplemente parada en el borde, observando. Cuando mi esposa la vio, su ira cambió a máxima velocidad. «Oh, perfecto. Tu nueva novia está aquí para ver el espectáculo». Ella no es mi novia. Es solo alguien que me trató como a un ser humano digno de respeto, algo que quizás quieras probar alguna vez. La vecina dio un paso adelante entonces, no agresivamente, sino con propósito. En realidad, creo que debería aclarar algo ya que parezco ser parte de esta conversación. Mi esposa se giró para enfrentarla. Tú necesitas mantenerte fuera de esto. Lo haría, pero sigues hablando de mí. La voz de la vecina era tranquila, firme. Así que déjame ser clara sobre lo que pasó. Me acerqué a tu marido porque lo he observado durante meses, siendo respetuoso, amable y paciente con gente que no se lo merece. Le pregunté si estaba soltero, porque estaba interesada en conocer mejor a alguien con esas cualidades. Hizo una pausa, mirando directamente a mi esposa. Cuando me dijo que estaba casado, respeté eso, pero también le dije lo que veía en él porque a veces la gente necesita escuchar que es valorada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? A tratar a tu marido con respeto, a ver valor en alguien a quien pasas tu tiempo disminuyendo, a notar que es un hombre decente, que merece algo mejor que ser el chiste de alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada vecino, cada observador casual, cada persona que había presenciado la actuación de mi esposa, antes estaba ahora viéndolo ser expuesto directamente. Mi esposa miró alrededor a las caras que nos rodeaban, finalmente dándose cuenta de que su audiencia ya no estaba de su lado, que su actuación había salido espectacularmente mal. «Nos vamos», dijo ella, agarrando mi brazo, pero no me moví. «En realidad», dije, quitando su mano de mi brazo, «creo que me quedaré un poco más. Disfrutaré de la fiesta. Tal vez tenga algunas conversaciones reales con personas que no piensan que soy una rutina de comedia andante». La mirada que me dio podría haber derretido el acero, pero por primera vez en años no me sentí intimidado por su ira. Había terminado de ser manejado, manipulado y empequeñecido para su entretenimiento. «Bien», dijo. «Quédate. Haz el ridículo, pero no esperes que yo limpie el desastre cuando vuelvas arrastrándote a casa». Salió furiosa hacia la casa, dejándome de pie en un círculo de vecinos que acababan de presenciar 8 años de matrimonio implosionar de manera espectacular. Algunos parecían comprensivos,
Otros parecían aliviados de que alguien finalmente hubiera dicho lo que todos habían estado pensando. Pero la persona cuya opinión más importaba estaba allí parada mirándome con algo que no había visto en los ojos de mi esposa durante años. Respeto. Me quedé en la fiesta de la urbanización otras 2 horas, no para probar un punto, sino porque por primera vez en años realmente me estaba divirtiendo. Los vecinos que se me acercaron después no ofrecían lástima o consuelo incómodo. Me trataban como a un adulto que finalmente se había defendido. Uno de los tíos de la calle de abajo me dio una palmada en el hombro y dijo: «Ya era hora, hombre. Todos hemos estado viendo eso durante años, preguntándonos cuándo ibas a decir algo». Otra vecina, una mujer mayor que había organizado la fiesta, me llevó aparte y dijo: «Eso requirió coraje. Muchos matrimonios no sobreviven cuando una persona decide que la otra ya no merece respeto». Pero fue la vecina que había comenzado todo esto quien tuvo el mayor impacto en mi noche. No exageró ni lo hizo dramático. Simplemente dijo: «Manejaste eso exactamente bien. Sin ira, sin insultos, solo la verdad. Eso es raro». Cuando finalmente decidí irme a casa, sabía en lo que me estaba metiendo. El coche de mi esposa estaba en la entrada y todas las luces de la casa estaban encendidas. Me estaba esperando, probablemente, planeando su contraataque. La encontré en la cocina, sentada en la isla, con una taza de café y esa expresión que usaba cuando se estaba preparando para la batalla. En el momento en que entré, se lanzó: «¿Estás satisfecho? ¿Te sientes bien por humillarme frente a todo el vecindario?» «Me siento bien por no dejar que me humilles más», dije, tomando una botella de agua de la nevera. «Hay una diferencia. ¿Qué te pasó hoy? Esto no es propio de ti». «No, hoy fue exactamente propio de mí. El verdadero yo. La versión que has estado tratando de enterrar bajo 8 años de crítica pública y desprecio privado». Ella se levantó, paseándose. «Ahora, yo no tengo desprecio por ti. Eso es ridículo». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste a alguien sin incluir un chiste sobre mis defectos? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de mí con tus amigos sin hacerme el blanco de alguna historia?» Abrió la boca para responder, luego la cerró, porque ambos sabíamos que no podía. «Te tomo el pelo porque estamos cómodos el uno con el otro. Eso es lo que hacen las parejas». «No. Eso es lo que hacen las parejas cuando ya no se respetan mutuamente. Y he terminado de estar cómodo con la falta de respeto». «¿Y qué? ¿Vas a dejarme por una estúpida fiesta de vecinos? Voy a dejarte por en quien te has convertido». La fiesta solo hizo imposible ignorarlo más. Eso detuvo su paseo. «¿Dejarme? ¿Estás hablando de dejarme?» «Estoy hablando de terminar un matrimonio donde una persona piensa que la otra existe para ser su entretenimiento, donde se supone que debo sonreír mientras me derribas y fingir que es afecto. Estás exagerando. La gente dice cosas que no siente cuando intenta ser social. Durante 2 horas. Cada conversación, cada historia, cada broma a mi costa fue solo ser social». Ella se volvió a sentar, y pude ver el cálculo en sus ojos, tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto, cómo hacerme el irrazonable. «Mira, tal vez me pasé un poco hoy, pero tú me avergonzaste completamente frente a todos, tomando el lado de esa mujer, haciéndome parecer la villana. Tú te hiciste parecer la villana. Yo solo dejé de fingir que no lo eras. Esa es una cosa horrible de decir. Es una cosa honesta de decir. Y después de hoy, he terminado de decir cualquier cosa que no sea honesta». Caminé hacia las escaleras, pero ella me siguió. «¿A dónde vas?» «A hacer las maletas. Me quedaré en casa de mi hermano por un tiempo». «No puedes hablar en serio. Vas a volar nuestro matrimonio por un mal día». Me detuve al pie de las escaleras y me giré para enfrentarla. Este no fue un mal día. Fueron 8 años de malos días por los que finalmente dejé de poner excusas. «Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en cualquier problema que creas que tenemos. El problema no es que peleemos o tengamos opiniones diferentes o necesitemos mejor comunicación. El problema es que no me respetas y no puedes mandar a alguien a terapia para que respete a su cónyuge. Eso es algo que o hacen o no hacen. Yo te respeto». «No, no lo haces. Y la prueba no es lo que pasó hoy. La prueba es que todavía no entiendes por qué lo que pasó hoy estuvo mal».
Me siguió escaleras arriba, continuando con la discusión, justificando, minimizando. Pero yo ya no escuchaba. Estaba haciendo una maleta con la eficiencia metódica de alguien que ya había tomado su decisión. Estás tirando 8 años por la borda, debido a una conversación con alguna vecina que apenas conoces. Estoy terminando 8 años debido a lo que esa conversación me hizo darme cuenta sobre mi propia vida, sobre lo que he estado aceptando, sobre lo que merezco. ¿Y qué es exactamente lo que crees que mereces? Dejé de empacar y la miré directamente. Alguien que esté orgullosa de estar casada conmigo, en lugar de avergonzada de mí. Alguien que me construya, en lugar de derribarme. Alguien que me vea como un compañero, en lugar de un remate de chiste. Nunca dije que estuviera avergonzada de ti. No tuviste que decirlo. Pasaste toda una tarde, mostrando a todos exactamente cómo te sientes acerca de tu marido. Cerré la maleta y me dirigí a la puerta. Ella agarró mi brazo, el mismo agarre posesivo que había usado en la fiesta. No hagas esto, no tires nuestro matrimonio porque estés enfadado por una fiesta estúpida. Retiré su mano suave pero firmemente. No estoy enfadado por la fiesta. Estoy agradecido por ella. Me mostró lo que me he estado perdiendo. ¿Qué se siente al ser visto como alguien digno de respeto? Por alguna mujer al azar que ni siquiera te conoce. Por alguien que me miró y vio valor en lugar de defectos. Que vio fuerza en lugar de debilidad. Que me trató como a un hombre en lugar de a un niño al que tiene que manejar. Bajé las escaleras con ella siguiéndome detrás. Todavía hablando, todavía tratando de convencerme de que esto era una reacción exagerada. Pero mi mente estaba decidida. Lo había estado en el momento en que me di cuenta de que el respeto de una extraña se sentía ajeno, porque había olvidado cómo era recibirlo en casa. En la puerta principal, me volví una última vez. Cuando averigües por qué tratar a tu marido con desprecio no es amor, llámame. Hasta entonces, estaré recordando qué se siente al estar rodeado de gente a la que realmente le agrado. Salí hacia mi coche, puse la maleta en el maletero y me alejé de 8 años de aceptar menos de lo que merecía. En mi espejo retrovisor, pude verla parada en la puerta, probablemente todavía tratando de averiguar cómo esto se había convertido en mi culpa, pero ya no miraba atrás. Finalmente, estaba mirando hacia adelante. 3 días después, estaba sentado en una oficina de abogados en el centro, firmando papeles que terminarían oficialmente mi matrimonio. Mi hermano me había recomendado a la abogada, una mujer directa, que no perdió tiempo preguntando si estaba seguro de mi decisión. Me echó una mirada y dijo: «Pareces alguien que ha pensado bien esto». Lo había hecho. Esos 3 días, en casa de mi hermano, me habían dado una claridad que no había sentido en años. Nada de caminar sobre cáscaras de huevo, nada de prepararse para el siguiente comentario cortante. Nada de preguntarse qué versión de mí se presentaría al mundo ese día, solo paz. Mi teléfono había estado vibrando constantemente. Mensaje tras mensaje de mi esposa, variando desde enojada hasta suplicante y manipuladora. El patrón era predecible. Primero, intentó la ira. Estás siendo infantil y dramático. Luego vino el regateo. Cambiaré. Podemos resolver esto. Finalmente, los viajes de culpa. Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me pagas. No respondí a ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. Los papeles de divorcio fueron entregados el viernes. Para el sábado, mi teléfono sonaba sin parar. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, pero cuando mi cuñado llamó, contesté. Tío, ella ha estado llamando a todos en la familia, tratando de poner a la gente de su lado, dijo, diciéndoles que tuviste algún tipo de crisis nerviosa en una fiesta del vecindario. ¿Qué tipo de crisis? Según ella, te volviste loco. Empezaste a gritarle frente a todos y saliste furioso con otra mujer. Casi me río. Eso no se acerca ni de lejos a lo que pasó. Me lo imaginaba, pero tiene a tu madre enferma de preocupación. Quizás quieras llamarla. Llamé a mi madre esa tarde. Estaba preocupada, pero no en pánico, lo que me dijo que conocía a mi esposa lo suficientemente bien como para tomar su versión con pinzas. Dice que has estado actuando diferente últimamente. Más distante, dijo mi madre con cuidado. ¿Está todo bien? Todo está bien, mamá. Mejor de lo que ha estado en años. En realidad, ella mencionó a otra mujer. No hay otra mujer. Solo soy yo finalmente recordando
que merezco ser tratado con respeto por mi propia esposa. Mi madre se quedó callada por un momento. Sabes, tu padre y yo siempre nos preguntamos sobre algunas de las cosas que ella decía sobre ti en las reuniones familiares, los pequeños comentarios. Pensábamos que tal vez era solo su sentido del humor. No era humor, mamá. No. Estoy empezando a darme cuenta de que las llamadas a los miembros de la familia le salieron el tiro por la culata a mi esposa, más de lo que probablemente esperaba. Resulta que la gente había estado notando su comportamiento durante años, pero no habían sentido que fuera su lugar decir nada. Ahora que yo estaba tomando medidas, se sentían libres de compartir sus observaciones. Mi prima llamó para decirme que había estado sintiendo vergüenza ajena en las cenas familiares durante los últimos 3 años. Cada historia que contaba sobre ti te hacía sonar como un niño incompetente. Nos seguíamos preguntando, ¿por qué nunca te defendías? Mi tío fue más directo. Ya era hora de que te creciera una columna vertebral. Esa mujer ha estado pisoteándote desde la boda. Pero el desarrollo más interesante ocurrió el martes siguiente. Estaba revisando mi correo en la casa, recogiendo algunos documentos que necesitaba para la abogada, cuando la vecina se acercó, la que había comenzado toda esta cadena de eventos. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, genuinamente preocupada. Mejor de lo esperado, dije. Gracias por preguntar. He oído que le ha estado diciendo a la gente que la dejaste por mí. Sí, escuché eso también. Siento que te hayas visto arrastrada a esto. Ella se encogió de hombros. No me preocupan los chismes del vecindario, pero quería que supieras que varias personas se me han acercado desde la fiesta, agradeciéndome por decir lo que todos habían estado pensando. De verdad, el comportamiento de tu esposa no solo te estaba molestando a ti, estaba haciendo que todos se sintieran incómodos. La gente estaba empezando a evitar invitaros a ambos a cosas porque no querían verla derribarte. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo había estado aceptando la falta de respeto, había estado permitiendo que afectara mis relaciones con otras personas. La mujer de enfrente me dijo que dejó de invitaros a barbacoas porque no podía soportar escuchar a tu esposa menospreciarte frente a sus hijos. Sentí una mezcla de vergüenza y validación. Vergüenza de que se hubiera vuelto tan malo que la gente nos evitara. Validación de que no estaba loco por pensar que el comportamiento era inaceptable. De todos modos, continuó ella, solo quería que supieras que hiciste lo correcto. Y si alguna vez quieres tener esa conversación que empezamos en la fiesta, cuando las cosas se calmen, todavía estaría interesada. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie con mi correo y una extraña sensación de posibilidad que no había sentido en años. Esa noche, mi esposa apareció en el apartamento de mi hermano. Miré a través de la ventana mientras se sentaba en su coche durante 20 minutos, probablemente ensayando cualquier discurso que hubiera preparado. Cuando finalmente llamó, casi no abrí. «Tenemos que hablar», dijo cuando abrí la puerta. «No, no tenemos. Necesitamos divorciarnos. Para eso están los abogados». «Esto es ridículo. Estás tirando toda nuestra vida juntos porque herí tus sentimientos en una fiesta. Estoy terminando un matrimonio donde mis sentimientos no le importan a mi esposa. ¿Tus sentimientos sí me importan? ¿Cuándo? ¿Cuándo me han importado mis sentimientos a ti? ¿Cuando hacías chistes sobre mi apariencia? ¿Cuando le decías a extraños que yo era incompetente? ¿Cuando tratabas nuestro matrimonio como material de comedia?» Ella intentó un enfoque diferente. «Mira, sé que puedo ser crítica a veces, pero es solo porque quiero que seas la mejor versión de ti mismo. ¿La mejor versión de mí mismo según quién? ¿Tú? Porque la persona que soy ahora mismo, la que no tolerará ser faltada al respeto, esta es la mejor versión de mí mismo que he sido en años. Eres diferente, más duro. Este no es quien solías ser. Tienes razón. Solía ser alguien que aceptaba ser tratado mal porque pensaba que eso era lo que el matrimonio requería. Ahora soy alguien que sabe más». Empecé a cerrar la puerta, pero ella puso su mano para detenerla. «¿Y si prometo cambiar? ¿Y si voy a terapia, trabajo en mí misma, aprendo a comunicarme mejor? Entonces, serás una mejor persona para tu próxima relación. Esta ha terminado. Por favor, no hagas esto. Te quiero». «No, no lo haces. Amas tener a alguien a quien manejar,
alguien con quien sentirte superior, alguien que no contraatacará cuando lo derribes. Pero no me amas a mí. Cerré la puerta y la escuché llorar al otro lado durante unos 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Debería haberme hecho sentir culpable, pero no fue así. Me hizo sentir libre. 2 semanas después, se presentaron los papeles de divorcio. Mi esposa había dejado de llamar, dejado de aparecer, dejado de tratar de reunir a miembros de la familia para su causa. Finalmente se había dado cuenta de que esto no era una negociación o una fase por la que estaba pasando. Esto era yo recuperando mi vida. 6 meses después de la fiesta de la comunidad que cambió todo, estaba de pie en mi nueva cocina, haciendo café un sábado por la mañana, sin nadie comentando sobre cómo lo estaba haciendo mal. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes. Limpio, simple, sin drama. Mi ex esposa finalmente había dejado de luchar cuando se dio cuenta de que los vecinos no estaban tomando su lado. La casa que compré estaba a 3 calles de nuestro antiguo vecindario, lo suficientemente cerca para mantener amistades que había redescubierto, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Mi hermano había preguntado por qué no me mudaba al otro lado de la ciudad, conseguir un cambio completo de escenario. Porque ya no huyo de nada, le dije. Este es mi barrio también. Los vecinos habían sido interesantes de ver durante todo el proceso. Algunos habían elegido bandos, pero la mayoría simplemente parecían aliviados de que la dinámica incómoda de las cenas hubiera terminado. La pareja de al lado de mi antigua casa me dijo que habían comenzado a invitar gente de nuevo, ahora que no tenían que preocuparse por presenciar humillación pública, disfrazada de matrimonio. Mi exesposa se había mudado con su hermana al otro lado de la ciudad. Se decía que había estado diciéndole a la gente que yo había tenido una crisis de los 40, pero menos gente estaba comprando esa historia a medida que pasaba el tiempo. Cuando pasas años haciendo que alguien se vea mal en público, la gente recuerda cuando la verdad sale a la luz. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana, pude verla, Nerea, la vecina que comenzó toda esta transformación con una conversación honesta. «Espero que no te importe que pase por aquí», dijo cuando abrí la puerta. «Estaba pasando y vi que estabas levantado». «Para nada. ¿Quieres un poco de café?» Nos sentamos en mi terraza trasera, hablando de todo excepto del obvio elefante en la habitación. Trabajo, planes de viaje, el nuevo restaurante en el centro. Conversación normal entre 2 adultos que se respetaban mutuamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo eventualmente. «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de defenderte ese día?» Lo pensé por un momento. Me arrepiento de haber esperado tanto para hacerlo. Pero, ¿la decisión real? Nunca. Bien, porque he estado queriendo preguntarte algo durante meses, pero no quería complicar las cosas mientras pasabas por el divorcio. Dejé mi taza de café y le presté toda mi atención. Sé que esto puede parecer rápido, pero ¿te gustaría cenar conmigo? Cena de verdad, no una fiesta de vecinos, charla trivial. La petición fue simple, directa, honesta. Todo lo que había olvidado que una relación podía ser. Me gustaría, eso dije. Me gustaría mucho. Hicimos planes para el fin de semana siguiente. Nada dramático, nada apresurado. Solo 2 personas que habían visto algo en el otro que valía la pena explorar. Después de que ella se fue, me senté en mi terraza otra hora, pensando en lo diferente que se veía mi vida ahora. No más prepararse para la crítica, no más preguntarse qué versión de mí se presentaría al mundo, no más aceptar la falta de respeto como el precio de la compañía. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano. «Vi a tu ex en el supermercado ayer, parecía miserable». No respondí. Su felicidad ya no era mi responsabilidad y su miseria no era mi victoria. Era simplemente la consecuencia natural de tratar mal a la gente hasta que dejaban de aceptarlo. Esa noche, asé un chuletón en mi nuevo patio y lo comí mientras veía la puesta de sol. Nadie criticó mi método de cocina o sugirió que lo estaba haciendo mal. Nadie hizo bromas sobre mi elección de comer solo o cuestionó si realmente necesitaba tanta comida. Solo paz, solo respeto, solo la vida que había olvidado que merecía. La fiesta de la comunidad había sido hace 6 meses, pero parecía toda una vida. El hombre que había estado allí, aceptando la humillación pública como el precio de mantener la paz, se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que el respeto no es negociable,
que la dignidad no es opcional y que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de aceptar menos de lo que vales. Levanté mi cerveza hacia la puesta de sol y sonreí. El mañana pintaba bastante bien.